en la última semana de clases. El viernes se acaba y la próxima semana ya nos tocan los exámenes finales y con eso terminamos todo. Creo que según el calendario este fin de semana teníamos el examen final, pero dado que dimos examen recientemente y necesito que practique un poco más de esta otra parte, entonces el examen final lo daríamos ya el próximo sábado. Igual el proyecto lo presentamos, el proyecto formal, ¿no? El que vale puntos. Todos los proyectos ayudan para aprender a programar. Si se dieron cuenta, el examen del día sábado, había cosas que habían hecho en los proyectos. El que hizo el proyecto de los números literales, lo tenía fácil para hacer en romano, porque es casi lo mismo, incluso hasta más fácil todavía. Y así, ¿no? ¿No es cierto? Si hicieron la calculadora, el proyecto de la calculadora estaba facilísimo, un algoritmo de la calculadora estaba ahí. Entonces, hacer las tareas obviamente facilita los exámenes, ¿no? La idea es aprender y luego eso que aprende se pone en práctica. El objetivo del examen es probar si sabe lo mínimo, ¿no? Lo mínimo necesario de la materia de programación. Bien, el día de hoy bueno, esta semana estamos con el tema de programación orientada a objetos. Y la idea es que vayan aprendiendo bien. Si han llegado hasta aquí, seguro que que ya el próximo semestre van a ir a programación 1. Hasta aquí les puedo decir que el telefonito sirve. La verdad que serviría de mucho más si habían dos programas para compilar en Pascal. Uno se llamaba Pascal Guy, que era muy bueno, realmente muy bueno, pero dejaron de darle soporte, de actualizarlo, con esto de que Android cada año saca la nueva versión y una nueva versión. Y bueno, los desarrolladores tienen que estar programando, todos los años tienen que actualizar sus programas para la nueva versión del sistema operativo en el que corren. Y peor todavía si son compiladores, porque el compilador traduce todo el código fuente al lenguaje de la máquina, que es un poco el hardware, que en este caso son procesadores ARM, y otro poco el sistema operativo con el que trabaja. Porque el sistema operativo es el que le tiene los permisos para poder generar código ejecutable, porque al final de cuentas hacemos código fuente, pero se genera un código ejecutable en el sistema operativo en el que se va a correr, en este caso Android. Entonces, esas cositas hacen que un programa estable para una versión, para así o ya no tenga los permisos, digamos, no es necesario, ya puede que el compilador no genere código y cosas así. Algo que pasó con Pascal Guy, hasta la versión 11 de Android estábamos bien, pero ya con la 12 ya no, y ya al año de la 13 y ya no van a dar más. Estaba Pascal NID y hace tiempo también, llegó por lo menos un año después de Pascal Guy. Tiene un editor más interesante porque puede mover varios archivos en su editor, no uno solito, sino varios. Compila los módulos, algo que no hace ningún otro compilador, pero tiene dos defectos horribles. Uno, que no puede uno hacer una librería que involucre a otra librería, porque el programa principal va a involucrar a esta librería y esta a la otra, y ahí ya no funciona. Compila, pero no funciona, como si la tercera librería ya no existiera. El otro problema es en la programación orientada a objetos. Nos permite definir la clase, programar una clase y todo eso. Como esto es para aprender, uno acaba no aprendiendo porque te puede crear 10 objetos y los 10 tienen el mismo dato, entonces no está bien. Compila, pero a la hora de ejecutar empiezan a ocurrir cosas raras. Cuando ocurren cosas raras o que algo no funciona, uno cree que uno lo está haciendo mal, ¿no es cierto? Peor todavía, ustedes que están aprendiendo a programar, van a creer que ustedes lo están haciendo mal, y no es que ustedes lo estén haciendo mal, es que el compilador no está trabajando bien, no está haciendo bien su trabajo. Y por eso es gratis, ¿no? Porque si pagáramos, ya le estuviéramos
lloviendo encima, ¿no? Con eso de que ha mal hecho su trabajo. De todas maneras, sirve para empezar a aprender, para no requerir de mucho hardware, sirve. Pero ya ahora que los que ya van a ir al otro semestre, estamos en la facultad de computación, necesitan una computadora, ¿no? Más bien que aquí les sale barato. Imagínense que estuvieran en medicina, solo los libros cuestan el precio de una computadora en esa facultad. O que estuvieran en arquitectura y tienen que comprar lapicitos especiales, bolígrafos especiales y esas cosas también tienen su costo. Y eso se desgasta. La computadora, no he visto una que se le hayan borrado las letras. En realidad sí he visto, ¿no? Después de varios años, computadoras que se usan a diario, como la de los Internet, ¿no? La de los Internet, ahí sí he visto, pero en general no. De todas maneras, estoy con un par de compiladores en línea, significa por Internet, donde uno puede escribir su código y a través de, bueno, tienen que tener Internet, sino con el Internet pueden compilar, porque en lugar de ser una aplicación, es una aplicación, pero en Internet. Eso les voy a pasar a los que no tengan computadora. A través del teléfono podrían compilar, perdón, pero esta parte sí no la vamos a decir, la que vamos a hacer ahora de programación orientada a objetos, yo lo voy a hacer en Delphi. Y estoy buscando el compilador en línea de Free Pascal, con el que sí se puede programar orientado a objetos y sí va a funcionar. Eso lo voy a hacer ya para el miércoles. Por ahora he estado tratando de hacer que funcione, de ver si funcionaba algo más o menos, pero definitivamente nada con Pascal NID. De programación orientada a objetos, nada. Como digo, usted escribe, compila todo, pero a la hora de correr hace cosas raras, o sea que no funciona, y como dije, es para que uno piense que no sabe programar, pero es el compilador el que no sirve, por lo menos para ese nivel. Como dije, para aprender estaba bien, y ha estado muy bien, pero ya para hacer algo un poquito más serio ya no da. Un poquito más serio de aprender todavía, ¿no? Ni siquiera para hacer programas en serio. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser programar, pero en Delphi. Vamos a programar en Delphi. Si tienen Delphi para programar, bien, y si no, por lo menos los módulos sí lo pueden hacer en el teléfono. Pueden hacer lo que vamos a hacer. El único problema es que algunas cosas como que no van a correr bien. Ese es el único detalle, no va a correr bien. Puede que hasta compilen, pero a la hora de ejecutar es la partecilla que puede que no funcione bien. De todas maneras, hay unas partes que lo podemos hacer juntos. En el teléfono, vamos ahorita les voy a enseñar. Vamos a programar estas dos clases, una clase hoy y otra clase el próximo día. Ya sé que hemos hecho algo de esto ya, pero lo vamos a volver a hacer de nuevo. ¿De acuerdo? Lo vamos a volver a hacer de nuevo. Entonces, New, fíjense, le voy a enseñar cómo se hace esto un poquito más interesante, cómo se puede programar. En su teléfono hagan una nueva aplicación, un programa, ¿no? Aquí se llama aplicación en modo consola, asegurarse que sea de Delphi, no de C++. Ok. Cuando hace un nuevo programa, aparece todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo único que hacemos de acá es borrar toda esta parte. Ahora, lo que yo le decía, ¿cómo practicamos todo esto? Es facilito. Arribita del begin le vamos a poner type, igual que lo que hicimos antes. Vamos a hacer la de la izquierda primero. Fecha es una class, y ya tiene su final. En privado, y tenemos dos zonas, privado y público. En privado se declaran las variables donde se van a guardar los datos, ¿no? Ya dijimos día y mes, de tipo byte, y el año va a ser de tipo Word, porque el año 2000 ya no cabe en byte, sino necesitamos una variable que almacene un poco más. Aquí son los
las variables en las que se guardan los datos de los atributos. Acuérdense que en el diagrama, atributos y métodos, ¿verdad? Los atributos se reflejan en variables. En OP en realidad les dicen campos, pero es lo mismo, variables donde se van a guardar los datos de cada atributo. Luego tenemos abajo los métodos, comenzando por el constructor, que comienza con la palabra constructor y le vamos a dar el nombre de crear. Este es el constructor. Luego vienen los modificadores, que son procesos que permiten validar cada dato, ¿no? Validar. Entonces, procedure set día, este va a recibir un dato para almacenar el día de tipo byte, porque hay que asociarlo con tipos de datos estándar. El procedure set mes, donde vamos a guardar. ¿Se acuerdan? La idea es que vamos a tener un objeto. Tienen que pensar en eso, que va a haber un objeto. Aquí piensen en esto, ¿no? La idea es que hay un objeto y aquí se tiene que almacenar el día, mes y año. Pero no es solamente que lo almacena, sino que antes de almacenar, recuerden, este es el objeto. Estamos afuera del objeto, de afuera hay que recibir, ¿no? Hay que recibir a través de parámetros el dato para cada uno de los atributos, de manera individual, para día, para mes y para año, y nosotros estamos en la puerta, estamos como aquí, como que en el borde, ¿no? En el borde del objeto. Desde ahí estamos esperando que nos envíen un dato, uno para el día, un dato para el mes y un dato para el año, ¿no es cierto? En Delphi ya se puede usar la ñ. Entonces eso, y lo mismo, para sacar esos datos que estén guardados hay que tener una función que de aquí lo pueda entregar hacia afuera. O sea, esto de los objetos tiene un protocolo. Guarda datos, pero necesita a través de procesos almacenar y a través de funciones entregar lo que guardado. Función get día, hay que ponerle set por delante del nombre y get por delante del nombre del atributo para que se sepa de qué se trata. Esto devuelve un numerito. Lo mismo el get mes. También devuelve un numerito. Y finalmente el año. Este es un numerito más grande. Listo, ya está el constructor, los modificadores y los selectores. Esos son los tipos de métodos que hay. Constructor, modificadores y selectores. Además de todo eso, hay una función extra llamada toStr. Esta función devuelve los tres datos en una cadena. Y fin de la clase. Fíjense, lo estoy implementando en el mismo lugar donde está el módulo principal, pero arriba del begin. Eso es solamente la definición de la clase, no se olviden, ¿no? Esto es solo la definición de la clase fecha, en este caso. Ahora, aquí abajo es donde hay que hacer la implementación de la clase fecha. Vamos a programar todos esos métodos. Y la recomendación es copiarlo, control C, copiarlos acá. Aquí no hay interface, no hay implementation, porque esto no es un módulo normal, este es el módulo principal. Y aquí hay que programar uno por uno todos estos procesos. Eso es lo que hace también un poco diferente a lo que estábamos haciendo antes. Parecido en el hecho de que vamos a escribir procesos y funciones, parámetros y todo eso. Diferente, en realidad vamos a hacer más, sino que hay que crear un nuevo tipo de dato que almacena de objetos que van a almacenar más de un dato, y hay que crear procesos para guardar esos datos, funciones para devolver los datos que están guardados ahí,
Recuerden que está en un lugar, digamos, ¿no? Hay un lugar donde está guardado datos y a través de procesos se meten datos y a través de funciones se obtienen esos datos. Y hasta no escribir todos esos procesos no se puede hacer nada más con. Ahora, a esto que hemos copiado hay que ponerle el nombre de la clase por delante con un puntito. Fecha.crear y ya está. Ahora, begin y end. Ahí está el end, por suerte acá. ¿Qué tiene que hacer? Inicializar la fecha. Entonces, el día va a ser el día 1 del mes 1 del año 1. Ah, no, del año 2000 vamos a poner. 1 de enero del año 2000. Listo. Cada objeto que se cree de esta clase va a crearse con esos 3 datos ahí adentro. Recuerden que cada objeto es una variable que contiene más de un dato esta vez. El constructor se encarga de ponerle el valor inicial, o sea, de inicializar, ¿no? De inicializar todas sus variables de ese nuevo objeto creado. Ahora vamos a estos métodos. Fecha.setDía. Begin, end. Recuerden, lo que tiene que hacer es validar. Los días válidos solamente son aquellos que están entre el 1 y el 31. Entonces, si ese DD es mayor a 0 y menor a 32, si quiere mayor o igual a 1, menor o igual a 31. Si es así, then begin. Si el dato que llega es correcto, se guarda en la variable que tenemos para eso. Recibimos el parámetro es temporal, solo vive esa variable mientras vive el proceso. El proceso se acaba aquí sin. Se valida, si es correcto, se almacena, si no es correcto, no se hace nada. En Programa 1 le van a enseñar otro poquito más. Yo les voy a enseñar la primera parte de programación orientada a objeto. En Programa 1 le van a ampliar el resto de lo que toca programación orientada a objeto. En tercer semestre me tendrían que, pero ahorita ya no. Este es el último semestre que estamos haciendo la tercera parte de OOP en la materia de programación 2. Pero eso ya lo van a hacer, o sea, la segunda parte y la tercera parte ya la tendrían que hacer en programación 1 el próximo semestre ustedes. Ya conmigo vamos a trabajar con otro tipo de información y otras técnicas de programación en el tercer semestre. Bueno, de esto le van a ampliar, ya le van a explicar por qué esto se amplía, otras cosas más por ahora. Es solamente que funcione lo de OOP, ya después van a venir más conceptos de programación orientada a objeto y algunas cosas más que tienen que mejorar en la programación de OOP. Listo. Esto le agregamos a todos los procesos, ¿no? Junto con su begin y su end. Validación se llama esto. Entonces el mes es válido del 1 al 12. Si quieren podrían hacer, si el mes que está viniendo en el parámetro es mayor, igual, esta es la otra manera, con mayor, igual, entre 1 y 12. Si es entre 1 y 12, entonces en la variable m vamos a guardar ese dato del parámetro. Si no es correcto, no hacemos ningún cambio, esa es la idea. Ahora, en el set año viene algo diferente. Como es de tipo Word, aquí no se va a almacenar años del pasado, de que nació Jesucristo para adelante solamente. Si quisiéramos guardar años negativos, como que sigue el 25 de enero del año 2 antes de Cristo, o sea, eso significaría el negativo, le cambiamos en vez de Word, le ponemos integer y ya está, digamos. No se preocupen también por eso. Pero esto depende de para qué queremos modelar. Queremos modelar fechas desde la era que está establecido el calendario, entonces con esto está bien. A ver, ya no hace falta validar porque cualquier valor que venga es válido. Nadie nos asegura que la fecha de la que se está hablando sea una fecha, no sé, pues, ¿no? A partir de cuándo.
por ahí queremos registrar la fecha en que descubrieron la tumba de Jesucristo, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces tiene que ser del 0 para arriba. Entonces no hace falta validar. No todos los atributos requieren validación. Por ejemplo, el día y el mes, aquí sí requiere validación porque el parámetro es de tipo byte, van a venir valores entre 0 y 55, y nosotros estamos verificando que sean datos que correspondan a una fecha. Y eso es que le falta validación todavía a esto, pero por ahora vamos a estar con esta validación light. La verdadera validación es de otra forma. Pero por ahora dejémoslo aquí. En este caso el año no requiere validación, entonces directamente lo recibimos en el parámetro y lo guardamos en la variable de la clase. Ahora, las funciones, igual hay que agregarle el nombre de la clase por delante para que se sepa de qué es esa función. Y a programar. Esto es más fácil porque lo único que tiene que hacer es retornar el valor de la variable almacenada. Esto se puede mejorar todavía. Como dije, más conceptos, y escúchenme bien. Ustedes mientras más aprendan, menos van a tener que teclear código. Mientras menos aprendan, más se van a sacar ampollas tecleando código. Entonces, esto que estoy haciendo ahorita es harta tecleadera, se puede hacer con menos tecleada, pero necesito que sepan más conceptos. Entonces, por ahora, esos otros conceptos los van a ver en programación 1. Prefiero que lo vean allá. Por ahora quiero que se concentren en ver que esto funcione, por lo menos que primero funcione. ¿Okay? Que primero funcione. Esta es la función que devuelve lo que el objeto tiene almacenado. Entonces, la función se llama getDía, y ahí le asignamos como si fuese una variable el valor del día, ¿no? Que está en la variable D. Solo tiene que entregar lo que está en la variable D y listo, ¿no es? Lo mismo va a ser getMes. GetMes simplemente tiene que entregar lo que está guardado en la variable M, nada más. Y getAño va a ser lo mismo. Entregar lo que tiene guardado en la variable año y nada más. Solo entregar. El modificador es el que tiene que validar antes de entrar, pero ya está dentro el dato, solo tiene que entregar. Y ahora está esta otra función. Esta sí va a tener que ser algo más, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer aquí? Tu str tiene que entregar los tres datos en una cadenita. Entonces el día, para eso tenemos la función int to str, ese día de Delphi, el día. A eso le vamos a concatenar los dos puntitos. Int to str, el mes. Ah, no, con dos puntitos. Las fechas son con guiones, ¿no? Digo, con estas rayas. Barra el mes. Concatenar a esta barra. Concatenar int to str el año. Listo. Son súper cortitos, son procesos súper cortitos, porque básicamente lo único que hacen estos procesos es recibir, guardar y entregar los datos que tiene guardado. Pero están todos en una cápsula. Está todo en una cápsula. Ya hemos programado todos los métodos que necesita esta clase, ¿no? A ver si lo dejo ahí para que ustedes también lo vayan transcribiendo.
Recuerden que esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, solo que como lo hice en el otro, aquí tengo que rehacerlo porque el otro hasta ahora no averigué dónde nos lo guarda dentro de Windows, no lo tiene bien escondido eso. Okay, la idea es, está en esas dos partes, ¿no? La definición de la clase comienza, fin. La implementación es toda la programación de cada proceso se hace de manera separada en este lenguaje. Entonces, al hacerlo separado no puede dejarse solo el proceso porque no se sabría de qué clase. Puede haber, como ven, ahí está la clase tiempo que también vamos a programar y también va a tener un proceso crear y un proceso toStr y todo eso. Entonces tiene que decirse este proceso de qué clase es este proceso, para qué clase es, porque está afuera ya de la clase, ¿no? La clase se cerró aquí. Bueno, la idea ahora es que esta nueva clase es como una plantilla. Las clases, ténganla en cuenta como una plantilla. ¿De acuerdo? Voy a hacer aquí el dibujito. Es como una plantilla, la voy a dibujar cuadrada esa plantilla. Esa plantilla tiene adentro de, porque son esas las variables, DMA, ¿no es cierto? DMA. Esta es la plantilla, ¿me entienden? La plantilla. Ahora, el constructor es el proceso que le da un valor inicial. Entonces, borrador. Ok, listo. Esa es la plantilla, estoy dibujando acá con todo esto, ¿no? Aquí. Solo una plantilla. Ahora, y todos estos procesos trabajan con esa plantilla. Quiere decir, cuando se va a crear, ¿qué es? Cuando se va a crear el objeto de la clase fecha, estas tres variables van a tener ese valor inicial. Pero cuando existe el objeto, antes de que existe el objeto, la plantilla solo le pone tres variables adentro de ese objeto. Y esto lo que dice es qué va a hacer con esos datos, pero está hecho en base a la plantilla. ¿Qué va a hacer con el dato DMA de la plantilla? Esta parte tal vez les parezca un poquito confuso, pero tienen que acabar entendiéndolo de todas maneras. Ya está allá implementado, ¿no es cierto? Ahora estamos en otro lugar. Este es el módulo principal. Aquí puedo declarar F1, F2, F3, tres variables de la clase fecha. ¿Me entienden? Esa es la declaración. Al hacer eso, significa que van a existir tres objetos. Por aquí está el objeto F1. Entonces se van a crear tres objetos. Uno se va a llamar F1, el otro objeto se va a llamar F2 y el otro objeto se va a llamar F3. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, como esta es la plantilla, esos tres objetos son de la clase fecha, quiere decir que estos tres objetos son tres pedazos de memoria diferentes. Adentro van a almacenar cada uno esas variables. Dentro de F1 hay una variable D, una M y una A. El otro también, D, M, A. Y el otro también. De eso se trata la plantilla. Cada objeto tiene las mismas variables adentro, pero están en lugares diferentes. Por eso no son las mismas variables. ¿Me entiende? Cada objeto tiene lo que define la clase es la plantilla. La plantilla, eso es lo que define la clase, ¿no? La plantilla. Y todos los objetos que se declaran, por ejemplo aquí F1, F2, F3, de tipo fecha, lo único que estamos haciendo es establecer de que esos son los objetos que se van a crear en base a esa plantilla. Todos ellos tienen esos datos, esas mismas variables, pero son lugares de memoria distintos. Ahora, para que esto funcione, aquí abajo tengo que crear. Entonces, a F1 le voy a asignar un objeto de la clase fecha. Crear. A F2 también.
Y a F3 también. Este es el único momento, la única vez que van a escribir el nombre de la clase en esta parte del código. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La clase va a crear un objeto, aquí es donde realmente se crea. Va a hacer dos cosas el constructor. En primer lugar, reserva la memoria y copia de la plantilla las variables que va a tener ese objeto. Eso es lo que hace. Y la segunda parte es que este proceso lo inicializa a esas variables del objeto nuevo creado, que en este caso, esas variables son DMA, ¿no es cierto? Aquí. ¿Qué hace el constructor? Le va a poner 1 a la 1, 2000. Entonces, a este objetito nuevo que se acaba de crear, este proceso, el proceso ese, le va a colocar, fíjense, en la clase va a crear un objeto, ya dije, él va a reservar ese pedazo de memoria con 3 variables adentro. A esas variables ya el proceso crear le va a asignar valores. En este caso aquí le va a guardar el 1, aquí el 1 y aquí el 2000. Así va a estar. Y ese objeto se va a asociar a esa variable. El objeto es esto y este es el nombre de la variable. No se confunda. Este es el objeto creado y está siendo asociado a esta variable. También se le dice instanciar. Instanciar. Luego de que ha terminado de hacer eso, aquí se va a crear otro objeto en la clase fecha. Entonces se va a reservar un pedazo de memoria con las variables igualitas que las de allá. Esta es la plantilla, o sea, de ahí saca el molde. De ese molde, con ese molde se crea este nuevo objeto. Y luego viene el proceso de crear, que le va a asignar, como este es el objeto creado, ¿no es cierto? Recientemente creado, le va a asignar a su variable D, es variable local a la clase fecha, ¿no? A su variable D le va a poner 1, a la variable M le va a poner 1 y a la variable A le va a poner 2000. ¿Ven? Ahora son dos objetos que tienen una copia de los mismos datos, porque es el mismo constructor que corre para ambos. Pero son variables distintas, aquí viene lo bueno. F1, F2 y F3 son variables diferentes, tres pedazos de memoria distintos. Ahora, en cada pedazo hay variables con el mismo nombre, sí, igual que los procesos, ¿no? Los parámetros, fíjense, tienen los mismos nombres, pero en diferentes momentos. Y luego se asocia, después de eso, el dos puntos iguales que ese objeto es asociado a la variable F2. Finalmente tenemos la fecha, va a crear un tercer objeto y lo va a inicializar a ese tercer objeto también. Le va a poner 1 a la D del nuevo objeto creado, 2, no, 1 también, ¿no? 1, 1, y aquí es donde está el 2000. Y luego ese objeto es asociado a esa variable. Luego de haber creado los objetos, el siguiente paso es que si quiere ya modificarlo. Por ejemplo, a la variable F1, si quiero cambiar, fíjense, las tres variables contienen otras variables ahí adentro. Si quiero cambiar los datos de alguna variable, tengo que hacer a través de sus modificadores. Entonces, F1.set y el nombre del atributo, ¿verdad? setDía. F1.setDía. Y le voy a mandar, a ver, voy a ponerle ahí la fecha de hoy día, 11. Este es el día 11. F1.setDía. Julio. F1. ¿Por qué día otra vez? No, este era mes, ¿no? No era día, era set. Mes, julio. Y aquí era set año 2022. ¿Ok? Ya se la dio este condenado. Fíjense, acabo de cambiar los datos del objeto F1. Ya no está el 1, ahora está el 11. Ya no está el 1, ahora está en su lugar el 7. Ya no está el 2000, ahora está el 2022. Acaba de ser cambiado el objeto F1. Lo que le ocurre a F1 no tiene por qué ocurrirle a los demás objetos. Ahora, ustedes tienen que entender eso, ¿no? Esos procesos
dependiendo de quién lo ejecute, F1 ejecuta el proceso. Entonces ese proceso va a poner adentro del objeto, hacia su interior. Ahora vamos a cambiarle los datos del objeto F3. En el objeto F3 le vamos a poner, en vez de 1, 1, 2000, le vamos a poner 2 del mes 4 del año 2006. Vamos a hacer eso. Entonces, ahora acá, aquí tengo que decirle F2, F2.setDía, ¿no? El día 2. F2.set el mes ahora es 4. F2.set año. El año ahora será 2006. A F1 y a F2 le hemos cambiado los datos. Acuérdense que aquí dije F3, ¿no? No hay problema, le cambiamos F3 en el dibujito, está F3. F3, F3 y ya. Ahora, a F1 le hemos cambiado los datos, a F3 recuerden que cuando se crea el objeto ya nomás se crea con datos, se inicializa. Para eso es un proceso especial llamado constructor. De los tres hemos cambiado a F1 y a F3 y F2 no. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo, ¿no? Vamos a llamar a writeLN. F1 tiene un método llamado toStr que devuelve su contenido en una cadena. Tendría que mostrar 11/7/2022, ¿no es cierto? Ahora, si hacemos writeLN de F2.toStr, ahí tendría que mostrar los datos de F2, que sería 11/2000. Y si hago writeLN de F3.toStr, porque ese es el método que devuelve el contenido de una cadenita, ahí sería 2/4/2006. Y le agregamos un readLN para que no se pase de largo. Primero vamos a compilar, control F9, 0 errores, terminó de compilar, 0 errores, ok. Ahora lo vamos a ejecutar. ¿Recuerdan? 11/7/2022, 11/7/2022, el otro es 1/1/2000, mientras no se haga cambiar, y el otro es 2/4/2006. Y fin del programa. Si esto lo hacen correr primero en el Pascal NIDE, no existe ahí IntoStr. Hay un proceso llamado STR, pero es un procedimiento que tiene dos parámetros. Uno es la variable que contiene el dato y el segundo parámetro es una variable de tipo cadena, donde el valor de esta variable se lo va a poner allá, pero como texto. Tendría que verse una función, pero ese es un procedimiento de hace años atrás, donde los mismos creadores de Pascal todavía no tenían claras las ideas de que era un procedimiento, de que era una función. Sabían lo que era, pero no lo habían formalizado, para que le digan que las funciones son las que entregan un dato, porque corresponde que IntoStr sea función, no procedimiento. Exceptuando ese detalle, y lo peor todavía, ya lo probé con el STR y no quiere correr. No quiere correr en el teléfono. El toStr va a ser complicado escribirlo. Tendrían que poner en la misma librería, porque tampoco pueden usar otra librería. Una librería, en teoría sí, una librería puede usar otra librería, en teoría, pero con el Pascal NIDE no funciona. Compila, pero no funciona.
Entonces, en Delphi acá obviamente funciona todo perfecto, todos los conceptos funcionan como deben funcionar. Ya le dije, para hacer módulos y para trabajar con OOP, compila Pascal en IDE, pero lo deja frustrado a uno, ¿no? Porque empieza a no correr cosas y le hace creer que uno es el malo y el malo es el compilador. Esto lo hice la anterior vez, creé dos objetos, le cambiamos los datos a uno y los dos tenían los mismos datos, o sea que estaba como si eh, parecería que estoy creando 10 objetos, pero los 10 son el mismo. Y le cambia el dato a uno, le cambió el dato a todos. O sea, malísimo. Por eso le digo, esto no da para hacerlo allá en el teléfono. Va a compilar, pero no va a correr bien. Va a hacer cosas raras o va a salir errores en tiempo de ejecución, errores que no son errores. ¿Cómo andamos? ¿Ya está listo? Cuando uno está, digamos que empezando a programar y quiere probar, como los módulos no compilan, pero sí el módulo principal se compila, corre. Entonces, aquí mismo lo he programado todo. Está la clase y está el módulo principal, está el demo, digamos, ¿no? La clase y el demo está todo metido aquí. A ver, háganlo correr esto ahorita y ahora les digo cómo convertir toda esa parte de la clase fecha en un módulo. Que está facilín, facilín. ¿Listo?
Bien, ya hemos probado la clase fecha, lo hemos hecho su demo, ¿no es cierto? Hemos podido crear. Así como se van a crear, también hay que liberarlos. Entonces aquí a ver, F1 punto. Hay un método que ya tiene, se llama free. Entonces hay que liberar a cada objeto, no lo vayan a dejar sin liberar. Lo vamos a poner después, readln, y cuando eso se hace normalmente al final del proceso, en este caso el proceso principal. F1.free, F2.free y F3.free. Ahorita en esta que he hecho correr, cada vez que he hecho correr, se han creado los objetos y han quedado volando ahí como satélites en el espacio. Eso es malo porque cuando haga correr otra vez el programa, esa memoria ya está ocupada y está creando nuevos pedazos de memoria y nuevos pedazos de memoria cada vez y no se libera. Cuando le digo free, desaparece ese pedazo de memoria. Por lo menos ya el sistema operativo se entera y dice, ya está libre este pedazo, lo voy a relotear de nuevo. Entonces, si por ejemplo, a veces uno lo deja el computador encendido, carga un programa, otro, lo cierra, pero algunos programas que están mal hechos no liberan memoria y eventualmente se va llenando la memoria. Llega un momento en que se satura y empieza a hacer cosas raras Windows. Ahí es cuando uno lo reinicia Windows y dice, y ahora ya funciona. ¿Por qué funciona cuando reinician? Porque los programas mal hechos que van dejando zombies de memoria por todo lado, está ocupando todo el espacio de la memoria RAM del computador. Cuando lo reinicia, obviamente lo limpia todo y empieza de cero. Por eso es que al reiniciar funciona, digamos. Tiene que haber algo lógico en las cosas que se hacen, no ocurre nada por magia, ni magia oscura, ni magia blanca, digamos. Entonces, el motivo por el que se llena la memoria es que los malos programadores no hacen esta parte y luego dicen, pero corre, ¿no? Corre, pero se malacostumbran al no liberar la memoria y van haciendo que los programas luego, cuando hacen programas por el que le pagan, corre, pero va llenando la memoria y otras cosas ya dejan de correr por nada más. Después se pregunta, no funciona y le echan la culpa a Windows. Windows tiene la culpa de algunas cosas, pero no de todo. La mayor parte de los problemas está entre el usuario y el programador. Bien, esto ya está, ¿no? Ya está esto hecho ahora. Lo que vamos a hacer ahora es crear un módulo donde estas cosas estén, y así debe ser, ¿no? Estas cosas deben estar hechas en un módulo. Fíjense lo que voy a hacer. Ya está esto, ¿no es cierto? Este es el demo. Voy a crear un nuevo módulo. Aquí en Unity, ahí son los módulos, ¿verdad? Nuevo módulo. Este es igualito que Pascal NID, en pestañitas cada archivo. Ahora vean, de acá voy a copiarme toda la definición de la clase, incluyendo el type. Todito esto, le voy a dar control X, que ya no esté aquí. Va a estar en este módulo. En la zona del interface, control V, tal cual. Ahora voy a irme al demo y todo esto que está en la implementación, todo eso lo voy a cortar de aquí, menos eso, no solo hasta ahí. Todo lo que es la implementación, esto otro ya es el demo. Control X, fíjense, ya no está más acá, ahora lo pongo acá al otro lado. En el implementation, ¿no? Ahí. Control V. Y listo. Todito lo que estaba antes acá, se lo saqué de acá y se lo llevé allá. Al crear un nuevo módulo, miren, lo he puesto en el program use de ese nuevo modulito. Solo que aquí no me pide igual, a diferencia del teléfono. El teléfono creamos un nuevo módulo o módulo principal o módulo normal, nos pide el nombre primero, ¿no? Acá no. Cuando lo grabemos nos va a pedir. Pero al tener el programa abierto y crear
crear un nuevo módulo, él sabe o se imagina que este módulo principal va a estar ligado a ese. Claro que lo va a estar, ¿no? Y miren, y ahí le aparece eso. En el uses aparece. Ahora esto lo vamos a compilar. Aparecen unos errores, vamos a ver. Dice que no lo conoce al int2str, ¿ven? Al int2str, pero hay un detalle. Todas esas cositas están dentro de la librería llamada sysutils. Entonces eso de ahí, control C, en el unit 1, arriba, en el interface se hace eso. Aquí en el interface, faltó uses. Uses system.sysutils, eso hay que agregar. Si lo verifican ya no va a aparecer la rayita roja debajo del int2str. O sea, le tenemos que aumentar ese uses debajo del interface, antes del type. Con eso ya compila. ¿Ve? Cero errores. Recuerden que compila, aunque yo estoy en el módulo, ese módulo no lo está compilando el programa. Fíjense que arriba dice project, el proyecto es el que compila. Todo el type y le hemos agregado esta línea de uses. Está en el interface del modulito que acabamos de crear. Y el resto de la implementación está debajo del implementation. No hemos hecho copy, solamente hemos cortado, lo hemos sacado de allá y pegado acá. En el módulo principal todo va junto. Aquí en este módulo unas cosas van al interface y otras cosas van a la implementación. Solo hemos trasladado de lugar y volviendo al programa principal, al módulo principal. Fíjense aquí solo están las variables del proceso principal, nada más. Aquí es donde creamos los objetos, utilizamos los objetos y los liberamos a los objetos. Crear, utilizar, liberar. Así va la cosa. Ahora lo volvemos a correr de nuevo. Y de nuevo ahí, 11, 7, 22, 11, 2000 y 24, 2006. Enter para finalizar y ya. Ahora hay que darle en File, Save All, porque ahora ya tenemos dos módulos, no es uno solito. Dos tenemos, ¿no? Entonces, Save All. Entonces acá, ¿se acuerdan? Teníamos una carpetita, yo tenía aquí en Windows una carpetita llamada INF110, una para el grupo SZ, y aquí estuvimos haciendo los proyectos. Ahora vamos a crear OOP, una carpeta llamada OOP, y dentro de esa carpeta OOP, ahí está. El primero es el modulito que acabamos de crear, es el módulo fecha. Módulo fecha, mfecha le vamos a llamar. Solo va el nombre nada más, módulo fecha, guardar. Y si lo van apreciando acá, ese modulito ya se llama
fecha. Pero estamos observando lo del proyecto, miren, ya cambió. Y está toda la ruta de donde debe estar guardado eso. Ahora, el proyecto, que sería el módulo principal. El módulo principal es el proyecto. Va a grabar dos archivos, pero este es el módulo principal, ¿no? El demo. Proyecto demo, le vamos a poner de nombre, guardar. Listo. Ahora, como está en la misma carpeta, ya solo pone el nombre del archivo. Si el proyecto y el módulo están en la misma carpeta, no hace falta aquí todo el camino para llegar a ese archivo. De hecho, hasta le podemos cortar acá, le podríamos poner eso, el sysútil, que es estándar, y le pueden borrar todo esto de acá. Solo los nombres de los módulos nada más, no en el archivo. Lo vuelven a compilar el control F9, 0 errores. Como aprendimos nomás. Eso otro que va apareciendo, que lo va poniendo el paquete, es para que no se olviden que hay una ruta y todo eso, pero mejor si lo hacen todo dentro de la misma carpeta, así no se complican la vida. Y el paquete ya le pone acá, ¿no? El nombre del módulo y también el principal se llama eso. Son dos archivitos, el módulo de la clase fecha, el proyecto. Y podemos agregar aquí otro módulo más para la clase tiempo, ¿no es cierto? Para la clase tiempo. Entonces, lo que hicimos hace rato, lo hacemos igualito otra vez. Aquí en medio, debajito del usage, antesito del var, recuerden que este es el proceso principal, ¿no es cierto? Ese es el proceso principal y dejémoslo ahí. Aquí vamos a poner este módulo de la clase tiempo. Entonces aquí es donde vamos a implementar ahora la clase tiempo. Se pone type, tiempo es una clase que tiene privado y tiene public. ¿Qué se pone en privado? Las variables donde van a guardar esos tres datos, hora, minuto, segundo. H, M, S de tipo byte. En esta ocasión byte. La hora es de 0 a 23, el minuto de 0 a 59 y el segundo de 0 a 59 con byte alcance. En privado se establecen las variables donde se van a guardar esos atributos. En público se define desde el constructor, crear, y los procesos, ¿no? Procedure set hora, que va a recibir algo de tipo byte, la hora, ¿no? De tipo byte. Procedure set minuto, de tipo byte. Procedure set segundo, SS de tipo byte. No pueden poner aquí una variable, o sea, pueden poner la variable con estos mismos nombres, pero lo que queremos es recibir un dato, validarlo y guardarlo aquí. Y si usted le pone una variable con el mismo nombre de acá, van a guardar en el mismo parámetro y no nada acá, y ahí comienzan los errores. Por cada atributo un modificador y por cada atributo un selector. Eso significa función. Entonces, el de ahí no hace falta decir que es un constructor, ¿no? Aquí vamos a ponerle modificadores. Y acá los selectores. Una función, get hora, que devuelva la hora. Una función que devuelva el minuto. Una función que devuelva el segundo. Y aparte otra función, esto sería ya
otros métodos. Y entre eso está esta función USTR que devuelve una cadena. Listo, ya está definida la clase. Y de acá hay que implementar los métodos. Entonces lo que hacemos es control C y abajito de la definición aquí va la implementación de la clase tiempo. Y ahí lo pegamos. ¿Listo? A ver, este es el módulo principal por si acaso, ¿no? El módulo principal es donde ahorita estamos definiendo la clase para probarlo. Una vez probado ya lo trasladamos a otro archivo, como hicimos con la clase fecha. ¿Listo? Ya han definido la clase. Un pequeño secreto que algunos todavía no lo han descubierto. Si usted cree que puede pasar clases de programación mientras juega Free Fire y mientras juega otra cosa, está loco, compañero, está loquísimo. Si usted cree que puede aprender programación, cálculo, física, mientras está jugando otra cosa, mientras está mirando la tele, mientras está mirando lo que sea, está re loco. No se puede. No se puede. Usted tiene que estar concentrado al 100% lo que el profe está haciendo en clase. Si no, ahorita, ¿y de dónde apareció eso? ¿Y dónde está el otro? Está perdido ahorita el compañero que ha estado ahí jugando, ¿no? Si esto no es difícil, si esto no es difícil, solo que hay que prestar atención nada más. Solo hay que prestar atención nada más. Ahora, no es como el colegio, pues, ¿no? En el colegio era fácil. ¿Qué avanza por el colegio? Un tema avanza 2 semanas por un temita. Y cada día avanza el tema nuevo. Solo por hoy estoy repitiendo lo que ya hice el viernes. Solo por hoy, porque lo hice en el teléfono y ese código está en el teléfono. A pesar de que lo hice aquí en Windows, pero igual está como si fuera otro dispositivo. Lo puedo copiar, pero no es la idea. Le estoy mostrando cómo hacerlo, más bien dentro de Delphi, ¿no? ¿Cuál es la técnica, la estrategia? En este caso, escribirlo todo ahí en el módulo principal, y ya cuando corra, creo el modulito y lo paso allá, sacar de acá y pasarlo allá, y corre. Pero no es, ojalá fuera solo pasarlo, ¿no? Han visto que había que poner un uses por ahí, ¿no? Entonces, tan así facilito no es, pero sí es fácil, digamos, ¿no? Ya una vez que lo haces. Y hay que hacerlo más de una vez medio entiende, la segunda vez ya más entiende, y la tercera y ya a la quinta que haga ya la van a tener clara. Pero si no hacen nada, olvídese que usted está solito o más tarde, ¿no? Termina la clase y hágalo a ver todito esto, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Va a patinar, ¿no? Entonces, solo digo nomás, ¿no? Al final la decisión, usted quiere prestar atención, bien. Quiere estar haciendo otra cosa. Si cree que puede hacer otra cosa más, si cree, ¿quién soy yo para decir que no puede, ¿no? Usted todo solito se va a dar cuenta que no, realmente no puede. Y si puede, pues bien, por usted, felicidades.
Bien, sigamos con esto. Ya está la clase tiempo definido, falta implementarlo. La implementación es fácil, solo hay que poner delante del proceso en sí, solo delante del proceso hay que poner el nombre de la clase. En este caso se llama tiempo, con el puntito y ya. Nos vamos allá al final, begin y end. El end ya lo pone el paquete. ¿Qué hay aquí qué hay que hacer? Inicializar un objeto de la clase tiempo, hora, minuto, segundo. En la hora le vamos a poner la hora 0, el minuto 0, las 0 horas, ¿no? Y el segundo 0. Ojo, en la inicialización depende de lo que estamos inicializando, ¿no? No depende de las variables, sino lo que representa. La hora 0, minuto 0, segundo 0 existe y con eso lo inicializamos. Pero no existe el día 0 ni el mes 0. El año 0 sí, pero el día y el mes 0 no existe. Entonces hay que inicializarlo con un dato válido. El 1 de enero. Aquí podría ser el 1 de enero del año 0 o el 1 de enero del año 2000. Que más o menos por ahí que nacieron ustedes, ¿no? El 2000. Pero tampoco se trata de que sea su cumpleaños. Si usted quiere también, ¿no? No hay problema. Ahora aquí, tiempo, el nombre de la clase por delante. Ya está el constructor, ahora vienen los modificadores que tienen que validar. ¿Qué tiene que validar la hora? Tiene que ser un número válido entre 0 y 23, ¿cierto? Entre 0 y 23. Entonces, si la variable parámetro es menor a 24, ¿está bien? Y lo guardamos en H, si está bien. Y si no está bien, simplemente no lo guardamos y ya. Esa es la validación, por ahora. ¿Por qué no preguntamos si es mayor a 0? Porque es de tipo byte, no va a venir un número negativo. Sería tonto preguntar si una variable que nunca va a tener números negativos, preguntemos si es positivo, digamos, ¿no? En la fecha sí, porque podría haber llegado a la fecha 0. Y la fecha 0, el día 0 no existe, el mes 0 no existe. Entonces ahí sí validamos que sea de 1 a 12 para los meses y de 1 a 31 para los días. Pero la hora 0 sí existe, entonces de 0 a 23 nomás, ¿no? Es válido. Si no viene un número de 0 a 23, no es válido para la hora. Ahora vámonos por el minuto. Los minutos válidos son de 0 al 59, entonces el minuto que venga tiene que ser menor a 60. Si es así, bien, lo guardamos. Lo guardamos ese dato y ya está. El segundo es lo mismo, ¿no? Menor a 60. Y en ese guardamos lo que venga en el parámetro. Listo, ahora implementar los selectores. Eso sí son re fáciles. Ese sí que es fácil, ¿no? Implementar los selectores es lo más fácil. Solo hay que poner... voy a hacerla de dos maneras. En el anterior hicimos de una manera donde la función, para que retorne la función hay que poner el nombre del proceso, el nombre de la función, ¿no es cierto? En Delphi se puede usar una especie de variable llamada result. En result, ahí voy a poner la hora. Así es como las funciones entregan un dato. Ya lo hicimos de la otra manera en la clase fecha, ahora vamos a hacerlo de la otra manera, al estilo Delphi. El minuto y el segundo.
y los otros métodos. Esta vez sí, hora, minuto, segundo con los dos puntitos, ¿no? Y listo. Y está implementado todos los métodos de la clase tiempo. ¿Ya está listo? Bueno, ya está definido e implementado. Lo que falta ahora es crear objetos. T1, T2, T3, ahora van a ser de tipo tiempo. Ahí dejémoslo eso de las fechas. Y ahora aquí abajo de la clase tiempo, T1, dos puntos igual, tiempo punto crear, ¿no? T2, tiempo punto crear. Vamos a crear dos objetitos nomás de esta clase. Ahora, este está con 000, ¿no es cierto? T1 punto set hora, que la hora sea las 8. T1 punto set minuto, las 8:30. T1 punto el segundo. Quiero cambiar cada uno de los datos. El segundo, 0. Ya que está T1 tiene dos objetos, entonces ahora vamos a mostrar write ln T1 punto
tu str y un write ln para el t2.toStr. A uno le hemos cambiado los datos, al otro no. Hacemos un read ln y ahora t1.free, liberamos al uno y liberamos al otro. Y ahora control F9 para ver que no hayan errores, 0 errores. Y run. Eso es lo de la fecha. Un enter y ahí está 830 y 000 el otro. De hecho, el set segundo de cuenta no hacía falta porque ya estaba en 0, ¿no? No hacía falta volverle a poner 0. Pero de todas maneras lo hicimos. Es decir, la idea es que no es necesario ejecutar todos los procesos, ¿no? Solo los que hagan falta. Solo quiero cambiar la hora al minuto, no el segundo, ya no le pongo el set segundo. Porque cuando se crea el objeto, ya tiene valores al crear. Para eso es el constructor, para darle el valor inicial a cada variable del objeto nuevo que se va a crear. Y esto es lo que hemos agregado en el módulo principal, ¿no? Solamente esa parte. Y listo. Quedamos aquí entonces hoy día, ya hicimos hoy la clase fecha, la clase tiempo. Su tarea de ustedes es esa clase tiempo, crear un módulo y trasladar allá todo lo de la clase tiempo. Crear el módulo M tiempo y trasladar ahí todo el código. Ese es su trabajo de ustedes ahora. Y el miércoles ya que ahora hicimos las dos clases, el miércoles ya nos dedicamos a hacer otra parte más de lo que es programación orientada a objetos. Y el viernes ya vamos a hablar de hacer proyecto, de dar las pautas para el proyecto. El día lunes empiezan a presentar este borrador del proyecto, el miércoles dudas y preguntas. O sea, la otra semana las clases van a ser solamente para dudas y preguntas acerca del proyecto. El viernes de la otra semana, de la otra, no de esta, ya estarían exponiendo el proyecto vía Zoom. Ese va a ser virtual, no hace falta ir a la U para que hagan la exposición del proyecto. Y el día sábado es nuestro examen final. Ese sí hay que ir a la U, ¿no? Para eso. Ok.